La difusividad es un proceso físico irreversible en el que partículas materiales se introducen en un medio en el que inicialmente estaba ausente. Un ejemplo rápido para entender el fenómeno es aquel en el que se da cuando introducimos cucharadas de azúcar en una taza de café, formando una mezcla. Existen dos tipos de difusividades. La primera de ellas, la difusividad molecular, es el movimiento de las moléculas de los componentes de una mezcla producida por la diferencia de concentración existente en el sistema. Por otro lado, la difusividad forzada es aquella cuyo movimiento es provocado por fuerzas externas, como las de agitación. Para explicar mejor el concepto de difusividad, hace falta entrar a hablar un poco sobre la primera ley de Fick. Esta ley, escrita en forma de ecuación diferencial, relaciona el flujo difusivo con la concentración, tomando en cuenta estado estacionario. Lo que postula la ley es que el flujo irá desde regiones de alta concentración hasta regiones de baja concentración. Su forma unidireccional es la que se ve en pantalla, pero también puede tomar forma vectorial, como se ve a continuación, donde J corresponde al flujo difusivo, D es el coeficiente de difusión y Φ es el término de concentración. La difusividad no es una propiedad de una sustancia, ya que no se puede hablar de transferencia de masa en sustancias puras. Es una propiedad de una mezcla, por lo que DAB se refiere a la difusividad de la sustancia A en B. Generalmente se tiene que DAB es diferente a dBA. Esta propiedad puede verse afectada por diferentes factores, además de que el estado en el que se encuentren ambos es importante, existiendo una distinción clara entre las difusividades para gases y las de líquidos, como veremos a continuación. En gases, la difusividad aumenta con la temperatura y disminuye al aumentar la presión. También disminuye al aumentar el peso molecular. En un gas a baja presión, la difusividad es independiente de la concentración, por lo que se cumple que dAB es igual a dBA. Para el cálculo de estas difusividades se puede utilizar la siguiente ecuación. Caso contrario, en los líquidos, la difusividad aumenta cuando aumenta la temperatura y disminuye cuando aumenta el peso molecular, y casi no es afectada por la presión. La difusividad depende fuertemente de la concentración, por lo que en muchos casos solo puede estimarse para concentraciones muy bajas, es decir, a dilución infinita. A pesar de que los modelos para líquidos no son tan exactos como para gases, es posible estimar un valor cercano utilizando la siguiente ecuación. La difusividad también guarda relaciones con otras propiedades de transporte. Un ejemplo de ello es la ley de Schmidt, número adimensional definido como el cociente entre difusión de cantidad de movimiento y la difusión de masa, y se utiliza para caracterizar flujos en los que hay procesos convectivos de cantidad de movimiento y masa. Análogamente, el número de Lewis es un número adimensional definido como el cociente entre la difusividad térmica y la difusividad másica, y se usa para caracterizar flujos en donde hay procesos simultáneos de transferencia de calor y masa por convección. Existen diferentes maneras de calcular la difusividad en un sistema, cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas se refieren a los diferentes modelos que se han logrado para explicar el fenómeno en ciertos sistemas dados. Ejemplos de ellos se pueden ver en pantalla. Mientras tanto, la cualitativa se refiere a la experimentación y visualización del fenómeno, hecho tanto a escala laboratorio como en experimento casero, tal y como veremos a continuación. Para el experimento casero se utilizaron los siguientes materiales. Dos vasos de precipitación de 500 mililitros cada uno, tinta, aceite vegetal, agua a 40 grados Celsius y agua a 15 grados Celsius, y un termómetro para revisar las temperaturas. En cada vaso de precipitación se depositó 400 mililitros de agua fría y caliente más 100 mililitros de aceite. El experimento inicia entonces cuando se adicionan varias gotas de tinta sobre la mezcla heterogénea de agua, caliente o fría, y aceite. Se puede observar que la dilución de las gotas es más rápida para el agua caliente, mientras que en el agua fría es más lenta. Esto se debe en gran parte a las corrientes de convección. Finalizado el experimento, obtenemos que el agua caliente se pinta en su totalidad, mientras que el agua fría se pinta parcialmente. Esto demuestra que el coeficiente de difusión varía de manera directamente proporcional a la temperatura de la mezcla que tengamos.